Acompáñanos en episodios de 5 minutos en un recorrido por la historia cristiana bautista, con personajes sobresalientes, principios y doctrina, estadísticas, lugares, aportes, etc., con el Dr. Juan de la Cruz. Esto es Historia Cristiana Bautista. En esta ocasión, el Dr. Juan de la Cruz estará abordando las diferencias entre los reformados y los bautistas. Esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes y recuerden que pueden dejar sus preguntas, inquietudes o sugerencias. Hola Esmer y saludos a la audiencia de este espacio. Bienvenidos a esta sección de la serie 5 minutos de historia cristiana bautista. Y la pregunta a resolver aquí es, ¿qué diferencias hay entre un bautista y un reformado? De entrada, no son lo mismo, aunque son cristianos ortodoxos o podrían ser ortodoxos en ambas aristas, en ambos grupos, porque hay reformados liberales y también aparecen bautistas liberales. Entonces, son cristianos, vamos a la línea ortodoxos, ambos, pero que surgieron en diferentes momentos de la historia por diferentes razones y defienden diferentes principios e insignias. Los reformados son de dos ramas. Están los reformados radicales o anabaptistas y están los reformados magisteriales, que son los grupos que conocemos como el luteranismo, ¿verdad? Y también la iglesia presbiteriana o calvinista, la zwingliana, etcétera, que son los grupos originales que surgieron en la reforma del ala magisterial. La diferencia esencial es que los radicales entendían que debían separarse de Roma o de la iglesia estatal y comenzar de nuevo en el camino. Los reformadores magisteriales entendían que no, que debían quedarse y que lo que debían hacer era transformar la iglesia desde adentro. Entonces la reforma radical es el grupo que se conoce como anabaptistas, hoy día menonitas, y también hay algunos que se denominan todavía anabaptistas. Y la reforma magisterial, luteranos, reformados, zwinglianos, iglesias estatales como la iglesia de Escocia, la iglesia de Inglaterra, etc. Ahora, reforma no es lo mismo que reformado. La reforma fue plural y fue un movimiento. Un reformado es en esencia un ala de la reforma, llámese el ala calvinista, vamos primero zwingliana, ¿verdad? Y después de Zwinglio llega Bullinger a Suiza. De hecho, Bullinger es el autor de la confesión helvética, la primera y la segunda confesión helvética de fe que define lo que es la reforma suiza. Llega Calvino y le sucede Teodoro Beza. Entonces, un reformado es, en esencia, una iglesia calvinista o zwingliana, pero que llegó a ser lo que nosotros conocemos como la iglesia presbiteriana. Cuando se habla de reformado, se habla de presbiteriano. Los otros grupos que no son presbiterianos tienen su propio nombre, sea el nombre nacional, como la iglesia de Inglaterra, o el nombre de su fundador, como el caso de el luteranismo. Entonces, un reformado es literalmente un presbiteriano. Tiene una forma de gobierno sinódica que consiste en que la iglesia local está administrada por ancianos y puede tener varios ancianos y un pastor, o solamente los ancianos y un pastor en un sínodo o en un grupo de iglesia, y ese pastor es como un semiobispo, ¿verdad?, que dirige las congregaciones a su cargo. Es como una forma semiepiscopal de gobierno. Y la insignia de los reformados es el bautismo de infantes. Entonces, un reformado, en esencia, es alguien que procuró volcar la iglesia de su área de influencia, volcarla del rancio catolicismo a una visión renovada y bíblica más ortodoxa, sin abandonar la iglesia, dígase, trabajando desde adentro.
Un reformador radical o anabaptista, ambos del siglo XVI, de comienzos del siglo XVI, es alguien que decidió abandonar la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia del Estado, y comenzar de nuevo. Un bautista es un separatista inglés. El separatismo comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVI, pero el bautista es un separatista del siglo XVII, es alguien que entendía que la iglesia de Inglaterra, que se disputaba entre partidos en el siglo XVI, pero el separatista inglés, especialmente el bautista, el congregacionalista y otros grupos, creyeron que la iglesia de Inglaterra nunca cambiaría desde adentro y decidieron separarse. Había un grupo interno en la iglesia de Inglaterra que era muy ortodoxo, que entendía que sí, que podía cambiar desde adentro, y esos son los llamados puritanos, pero los separatistas pensaron y creyeron que no debían seguir y que debían transformar la iglesia desde afuera. Y por el contrario, en esa tesitura, un bautista es un radical que cree en el bautismo de creyentes, a diferencia de los otros grupos separatistas y de cualquier otro tipo. Cree en el bautismo de creyentes por inmersión y rechaza la forma episcopal o semiepiscopal de gobierno, llámese la reformada y la luterana, por una administración o gobierno local de la iglesia. Dios le bendiga.